Bueno, el tema que les hablo que vamos a dar hoy, el que nos queda para ahora, es edema agudo pulmón. Bueno, el edema agudo pulmón en realidad es una patología, si bien está dentro de las causas de insuficiencia respiratoria, eh, este tema en sí es manejo cardiológico. En sí esto es para el cardiólogo, ¿bien? Pero es una causa que va a generar insuficiencia respiratoria. Vamos a charlar por qué, ¿sí? Nosotros ya habíamos charlado de distrés respiratorio. Acuérdense por definición que es el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Bueno, esto que vamos a dar ahora es el edema agudo cardiogénico, ¿sí? Que es el producido por la insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a generar eso? Hipertensión pulmonar y acumulación de líquido a nivel alveolar, es decir, el edema alveolar. ¿Bien? Eso se da cuando hay aumento de presión en lo que viene a ser el ventrículo izquierdo, es decir, sobrecarga de volumen, y se produce un aumento de presión en forma súbita. Entonces, ¿qué va a suceder? Ese generaría un aumento de la presión hidrostática. Al aumentar la presión hidrostática, el líquido del plasma se va a desplazar, ¿sí? Desde los capilares hacia el intersticio y hacia los alvéolos. Y eso es lo que va a producir el edema agudo de pulmón. Bueno, ¿qué causa van a encontrar ustedes? Y estos chicos la van a tener que repasar para el cuarto parcial. Y de todos modos, este tema lo vamos a tomar para el cuarto parcial, así que lo van a tener que estudiar ahí y van a ver cómo se conecta mucho con insuficiencia cardíaca. ¿En quién se puede producir un edema agudo de pulmón? Bueno, una causa más frecuente es el que haga una isquemia coronaria aguda, es decir, que haga un infarto agudo de miocardio. ¿Bien? A veces el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca previa, ya conocida, ya tratada, capaz que se olvidó tomar la medicación o se habrá expuesto a alguna sobrecarga de trabajo y obviamente descompensó su insuficiencia cardíaca subyacente. Los pacientes con hipertensión, hay pacientes que hacen crisis de hipertensión, que eso es otro tema que lo vamos a ver después. Los que hacen una crisis hipertensiva a veces se pueden llegar a manifestar como un edema agudo de pulmón. Las arritmias, la arritmia podría llegar a producir por la falta de coordinación de un adecuado latido. Obviamente eso produciría, generaría que haya un aumento de presión dentro del ventrículo y obviamente aumento de presión hidrostática y obviamente generación de un edema agudo pulmón. De ahí las valvulopatías, así hay situaciones que puede llegar a fallar algunas de las válvulas, por ejemplo, que haya una insuficiencia aórtica, por ejemplo, ¿sí? Una estenosis aórtica, podría llegar a producir en algunos casos, como en las circunstancias más frecuentes, que haga una sobrecarga de líquidos a todo lo que es el árbol vascular pulmonar y obviamente trasudación de líquido del interior del vaso sanguíneo hacia el alveolo. La sobrecarga de líquidos o sobrecarga hídrica. ¿En quién se da esto? Lo más frecuente que se puede llegar a producir es que haya una sobrehidratación parenteral, es decir, le pasan suero o hidratación de más a un paciente, y eso que va a producir que haya también esta manifestación de edema agudo de pulmón. O los pacientes renales crónicos, enfermedad renal crónica, que se dializan, acuérdense que este tipo de pacientes a veces no orinan, se les pasa líquido de más o toman líquido de más. Muchas veces el nefrólogo le dice, usted no puede tomar más de 1 litro de agua por día o no puede tomar más de medio litro de agua por día. Entonces el paciente, qué sé yo, se tomó el medio litro de agua, pero también después comió sopa, después tomó el té, tomó la merienda, y después cae con edema agudo pulmón, y bueno, le habían dicho que podía tomar solamente medio litro de agua, y pensó que era solamente agua común. No había tomado en cuenta el café, no había tomado en cuenta el té, no había tomado en cuenta el mate, entonces todo eso es líquido que el paciente renal crónico no puede eliminar, entonces se sobrecarga y termina siendo un edema agudo de pulmón, lamentablemente. Y hay que dializarlo urgente. Bueno, ¿qué clínica produce el edema agudo de pulmón? Falta de aire, ¿sí? Más característico, viene el paciente con edema agudo de pulmón, viene con disnea, ¿sí? Viene ansioso, agitado, a veces viene con tos, a veces la tos puede llegar a tener un esputo que es más rosado, ¿sí? Más que hemoptisis, es rarísimo que haya hemoptisis, ¿sí? Pero a veces más rosadito es por el edema alveolar incipiente que está teniendo. Cuando está con shock, ¿sí? Cuando está chocado, a veces el paciente con edema agudo de pulmón está chocado, está
sobre todo en quién va a ser ese paciente que haga un edema agudo de pulmón y esté chocado, es decir, que tenga presión muy baja, el paciente que hace un infarto o un miocardio. Ese paciente sí va a estar pálido o cianótico, bien sudoroso, la piel le van a ver la piel de naranja. Ese es un shock cardiogénico. Y lo más seguro que por la falla de bomba, obviamente, por el infarto agudo de miocardio, también tenga edema agudo de pulmón. Es decir, el ventrículo izquierdo no puede manejar todo el volumen que le llega, entonces se va estancando la sangre a nivel del árbol vascular pulmonar y obviamente se trasuda y hace el edema alveolar. A la hora de controlarlo, el pulso puede estar rápido, va a estar taquicárdico. La tensión es variable. ¿Por qué? Porque si tiene buena reserva, ¿sí? Si está hipertenso, bueno, es un paciente que se lo puede llegar a manejar, se lo trata con nitroglicerina, diuréticos, y indica que tiene buena reserva cardíaca, ¿sí? Pero si el paciente viene chocado, menos en sistólica, tiene mal pronóstico. Lo más seguro es infarto, ¿sí? Entonces siempre hay que prestar atención a eso. La ocultación, ¿qué es lo que vamos a detectar? Le dicen que es como una olla hirviendo, ¿sí? Se van a detectar estertores finos, dispersos en ambas caras de ambos hemitórax, ¿sí? En la cámara anterior y posterior. Y en algunos casos se puede detectar sibilancias. Eso es lo que le llaman asma cardíaca. Ojo con esto, ¿por qué le aclaro esto? Porque mucha gente, muchos médicos se confunden entre lo que es un paciente que tiene un EPOC reagudizado, es decir, una crisis de broncoespasmo severo por su EPOC que no está controlado, versus un edema agudo de pulmón. Entonces hay que observarlo el paciente, ¿sí? Ambos pacientes van a tener disnea, ¿sí? Ambos pacientes pueden tener tos, ¿sí? Ambos pacientes lo podemos detectar estertores crepitantes. Ambos pacientes podemos llegar a detectar lo que son sibilancias. Pero ojo, que el paciente POC, ¿sí? Ya es un paciente obstruido. Entonces hay que observar el tiempo expiratorio. Si vemos que el paciente hace esto, que le cuesta eliminar el aire, lo más seguro que ese paciente en realidad es un EPOC agudizado y en realidad está teniendo una descompensación de su misma patología cardíaca. Los dos van a estar ingurgitados porque, acuérdense, el EPOC, lo que dijimos, el EPOC es causa de corazón pulmonar, entonces va a tener hipertensión pulmonar, lo más seguro. El edema agudo de pulmón, por la misma falla cardíaca, va a tener también ingurgitación yugular. Entonces hay signos que tenemos que visualizar, ¿sí? El EPOC predispone mucho la clínica obstructiva, mientras que en los edemas agudos de pulmón no siempre va a tener muchos roncos y sibilancias. Entonces hay que prestar atención a eso, ¿sí? Y obviamente hay que hacer estudios complementarios para descartar. Esto es lo que yo les decía, el paciente que hace, por ejemplo, una falla cardíaca, muchas veces solicita el cardiólogo hacer PRO-BNP para ver si es bien cardiológico y internarlo en una unidad coronaria. Súper importante, el que hace un edema agudo de pulmón, le detectamos ritmo de galope. Se puede detectar la presencia de un cuarto ruido o tercer ruido también. El cuarto ruido, acuérdense que siempre es patológico. Entonces nosotros ocultamos los ruidos cardíacos y obviamente va a ser un paciente que detectamos que tiene ese hallazgo semiológico de insuficiencia cardíaca. Bueno, como les había dicho, puede tener, si tiene falla ventricular derecha, va a tener incrustación yugular y edema periférico. El paciente POC puede ser que no tenga edema periférico, entonces eso también sería otra circunstancia para poder diferenciarlo un EPOC agudizado de una insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo pulmonar. Bueno, diagnóstico y la evaluación clínica, ¿sí? La radiografía de tórax, en ocasión espectro natriurético auricular. No les puse acá, está lo que se llama una clasificación, que es la clasificación de Killip y Kimball, ¿sí? Que eso ya deberíamos agregar. Nosotros vamos a tener 4 grados de clasificación de Killip y Kimball en contexto de paciente con edema agudo de pulmón, ¿sí? Killip y Kimball, uno que es el paciente que no se oculta nada, ¿sí? En la ocultación pulmonar, viene con disnea, no se le oculta nada. Killip Kimball 2, el paciente que tiene Jales en ambas bases. Un Killip Kimball 3 es el paciente que tiene Jales en todo el pulmón, ¿sí? De base a vértice. Y 4, el paciente que está en shock cardiogénico, el que tiene mayor mortalidad. Si se bajaron la clasificación de Medical, la pueden encontrar ahí y también la pueden buscar y está también en el Merck, ¿sí?
Electrocardiograma, bueno, pues, obviamente, tengo que ver la causa por la cual el paciente está en edema agudo de pulmón, entonces tengo que ver si el paciente no está infartado, ¿sí? Ya después vamos a ver síndromes coronarios agudos. Hay que ver si no tiene troponina elevada, que se elevaría en caso de un, de un infarto agudo de miocardio, y otras pruebas de acuerdo a la etiología. ¿Qué podemos ya detectar en la radiografía de tórax? Porque se produce edema, ¿sí? Septal, no solamente, acuérdense que el edema no solamente trasudación de líquido al alvéolo, sino también al intersticio. En ese intersticio puede ser que el líquido se acumule a nivel de los septum, produciendo las famosas líneas de Curley, ¿sí? Se dividen en líneas A y B. Las líneas A de Curley son largas, finas, se las ven en los ápices, en los vértices pulmonares, y es más fácil verlas en la radiografía de perfil. Mientras que las líneas de Curly B son más cortitas, son anchas, ¿sí? Y se encuentran más que nada a nivel costo diafragmático, ¿sí? Por ejemplo, vean acá cómo se ve una línea larga, ¿sí? De Curly A, y acá líneas más cortitas que son, si son en las bases, tengan por seguro que son las líneas B. Bueno, a estos pacientes hay que darle oxígeno, ¿sí? Diuréticos, furosemida sobre todo. Si tiene hipertensión, se da nitratos, nitroglicerina en infusión o nitroprusiato de sodio. La morfina, ¿por qué? Porque un paciente viene ansioso, viene muy taquimneico, entonces a veces tenemos que calmarlo un poquito. ¿Y cómo lo calmamos? Con un poquito de morfina endovenosa, y a su vez la morfina también tiene un efecto vasodilatador a nivel pulmonar. Y en algunos casos se hace asistencia ventilatoria mecánica. Esto lo charlé yo con ustedes. A este paciente no es que lo vamos a ventilar sí o sí. El paciente con edema agudo de pulmón muchas veces es un paciente lúcido, ¿sí? Que protege vía aérea, nada más que tiene mucho trabajo respiratorio. Entonces, a ese paciente, en lugar de anestesiarlo, intubarlo, ¿qué se hace? Se coloca BNI. Entonces, sepan, tanto el EPOC ya agudizado como el paciente con insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, tenemos que optar por una asistencia ventilatoria mecánica no invasiva, es decir, colocar la máscara BNI, como vimos en el hospital, ¿sí? Una máscara nasobucal, ¿sí? Y mientras se lo trata con diuréticos, en bolo, después de infusión, se lo trata con antihipertensivos para poder ir descargando ese pulmón, digamos, y así permitir que el paciente orine, si es que orina. Si es renal crónico hay que dializarlo urgente, pero sepan que no lo vamos a ventilar porque está con edema agudo de pulmón, a menos que deprima sensorio o tenga muy mala oxigenación. Entonces, lo ideal, lo que necesito que les quede a ustedes es que a estos pacientes se los va a tratar con ventilación no invasiva en mayor porcentaje de los casos. Y son pacientes que tienen mejor sobrevida. Y tratamiento de la causa, porque yo, si bien tengo que tratar el edema agudo de pulmón, pero si está infartado hay que resolver el tema del infarto. Hay que pasarlo a hemodinamia, hay que hacer el cateterismo y que se permeabilice el vaso sanguíneo. Bueno, acá vean una máscara de BNI, ¿sí? Una nasobucal. Estos son los arneses, obviamente ya lo están ajustando. Esto tiene que estar bien tirante porque está pegado a la cara. Y obviamente esto lo han hecho de muestra, porque acá falta todas las tubuladuras, el filtro, etcétera. Pero este es justamente una máscara con el arnés, una máscara de BNI, ¿sí? Acá, bueno, el esquema que está graficado está en BCB, de pavo no me di cuenta, no puse el modo BNI, pero bueno, acá están algunas cosas que están seteadas en Respi, esto estuvimos charlando en el práctico, ¿se acuerdan? En este Respi, bueno, está seteado lo que es el BT, volumen tidal, tiempo expiratorio, hay veces, si el paciente es EPOC, por ejemplo, o si tiene un tiempo expiratorio prolongado, obviamente tiene que estar totalmente anestesiado para poner estos seteos, ¿no? Y esto es para la intubación orotraqueal. Tengo que poner un tiempo expiratorio más largo, la PIB y una FIO de acuerdo a la saturación que tengamos del paciente. Bueno, súper importante hacer diagnóstico diferencial con EPOC, ¿sí? El EPOC ya agudizado puede simular un edema agudo de pulmón, eh, y el edema agudo de pulmón puede ser síntoma de presentación también en pacientes sin antecedente de cardiopatía, pero los individuos con EPOC, con síntomas graves, suelen tener antecedentes de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el EPOC tiene antecedente que fuma, el EPOC va a tener tórax cetonel, no va a tener, digamos, eh, generalmente edemas de miembros inferiores, a menos que tenga una cardiopatía de base, pero el paciente EPOC, uno pregunta y fuma,
¿sí? La mayoría de las veces fuma o hay que ver si estuvo expuesto a algún otro tipo de inhalante o humo de brasero, etcétera, ¿sí? Esto ayuda mucho a veces a hacer diagnóstico diferencial en la medición de la concentración del péptido natriurético atrial, ¿sí? El ProBNP o BNP, va a aumentar en el edema agudo pulmón y es normal en aquellos con EPOC, ¿sí? A veces sirve para sacarse la duda. Electrocardiograma y marcador de enzimas cardíacas en contexto de infarto agudo miocardio. Los gases en sangre pueden llegar a presentar hipoxemia. ¿Por qué? Acuérdense que el edema agudo de pulmón ocupa el alveolo, entonces va a producir shunt, ¿sí? Entonces va a tener hipoxemia con hipocapnia o normocapnia, ¿sí? Pregunta examen. Muy bien, chicos. Eso es todo. ¿Alguna duda? Profe, en Sí, una de las causas del edema del pulmón, ¿puede ser la citis o no? No. La asitis, en realidad, es la acumulación de líquido dentro del peritoneo y que se produce por alguna de las causas que ya estuvimos charlando, aumento de presión hidrostática o disminución de presión oncótica. Es decir, no es que el edema agudo de pulmón, o mejor dicho, la asitis es causa de edema agudo de pulmón. En realidad, es el aumento de presión hidrostática y aumento de presión, o disminución de presión oncótica que va a generar asitis. Eh, en un paciente, es raro que una disminución de la presión oncótica, es decir, que un paciente que esté hipoalbuminémico o que tenga pérdida de proteínas por el riñón o por el intestino, venciendo de mala absorción, es raro que esa causa te dé un edema agudo de pulmón, pero sí te puede dar asitis. Eh, sí te puede producir acumulación de líquido en la serosa pericárdica, que es el derrame pericárdico, en la serosa pleural, que es el derrame pleural, y en el peritoneo, que es asitis, ¿sí? ¿Qué circunstancia te va a producir edema agudo de pulmón? El aumento de la presión hidrostática. Entonces, tenemos que buscar causas que produzcan aumento de presión hidrostática, que todas, ahí vimos, todas están relacionadas con insuficiencia cardíaca, la mayoría de ellas las que vimos, ¿sí? Bien, gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, sepan que ahora estos temitas que quedan para el próximo parcial están muy relacionados con insuficiencia cardíaca, entonces van muy de la mano, pero sepan que obviamente el edema agudo de pulmón es causa de producir shunt, entonces obviamente está como ejemplo de lo que sería insuficiencia respiratoria, ¿bien? Así que eso es todo, chicos. Les deseo muchos éxitos para mañana. Ahí, ahí pasamos el listado en la plataforma. Hay unos alumnos que vamos a tener que rever ahí, pero bueno, la mayoría de los que estuvieron asistiendo a los prácticos saben que van a rendir el parcial, así que bueno, nos vemos el día de mañana. profe, Bueno, profe. disculpe, ¿a qué hora es el examen? A las 11. Bueno, voy a cortar. Nos vemos. Si hay preguntitas, me hacen ahora.